Bienvenidos, queridos hermanos. Con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por la vida y por todas las oportunidades que nos das de cambiar una y otra vez. Envía tu Espíritu Santo para que entendamos la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia, para que seamos dóciles a ella y para que cada vez más nos enamoremos de tu santa palabra, que es la Santa Biblia. Y el Catecismo, la doctrina explicada de lo que está en la Biblia. Todo esto te lo pido por la intercesión de mi Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, en el numeral 2284, que es la sección del respeto de la dignidad de las personas. El respeto de las almas del prójimo, el escándalo. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. ¿Cómo podemos arrastrar deliberadamente a otro en una falta grave? Por acción, pues diciéndoles que está bien lo que están haciendo. Diciéndoles que por medio de mi testimonio, haciendo una cosa y enfrente de ellos, y a la vez hablando que creo en Dios, y los hago pecar, induciéndolos a cometer el pecado. ¿Cuál es la omisión? Sabiendo que están mal y por un falso respeto, por una falsa misericordia, no les digo nada. Los dejo en su pecado, que continúen obrando mal. Les digo no les digo nada. De hecho, la omisión es no hacer nada cuando ves que algo está mal. Y mucho católico, la gran mayoría de católicos, pecan de omisión constantemente, porque por ese falso respeto a las personas, los pueden ver revolcados en el pecado y no les dicen nada porque cada quien viva como quiera. Numeral 2285. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestros señores esta maldición. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le hunda en lo profundo del mar. Mateo 18:6. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a educar, enseñar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, los compara a lobos disfrazados de corderos. Mis hermanos, por el tema que se está hablando, no dejo de pensar cuando leo esto, el cardenal Fernández, el presidente actual del dicasterio de la doctrina y de la fe y la moral. Yo no sé si él lo hizo con mala intención. Eso yo no sé. Yo no sé si lo hizo en ignorancia o no. Dudo mucho por ser un cardenal, pero no lo sé. Lo que sí sé es que la nota fiducia supplicans causó muchísimo escándalo. Muchísimo escándalo. Y todos sabemos que los que no están necesariamente siguiendo la doctrina de la iglesia están festejando este documento. Entonces,
causó demasiado escándalo. Oremos por el presidente del dicasterio de la fe, el cardenal Fernández. Oremos por él. Yo no soy nadie para juzgarlo, yo no sé sus intenciones, su voluntad. Yo no les mentí cuando les dije que estamos preparando un programa. Aún lo sigo meditando, lo estoy profundizando muy bien antes de sacarlo. Y no quiero hacer un programa de noticia, sino que quiero hacerles un análisis no del momento, no con los sentimientos calientes, sino un verdadero análisis. Y Dios sabe que lo he estado profundizando. Lo he estado tocando el tema, estudiando el tema. Y cuando sea el tiempo de Dios, lo sacaremos. Pero voy a tratar de hacer un tema lo mejor que pueda, ni de un lado ni del otro, sino de la verdad. Numeral 2286. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Miren de cuántas maneras podemos causar escándalo. Y bueno, yo leyendo esto, yo sé que he causado escándalo muchas veces. Entonces, que el Señor nos perdone a nosotros también. Y como yo sé que yo muchas veces lo he hecho a veces con mala intención, a veces por ignorancia, a veces sin intención, pero al final de cuentas lo he hecho. Yo me atrevo a decir que obviamente el cardenal Fernández es un humano como yo y probablemente le ha pasado algo similar o lo mismo. Así se hacen culpables del escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. Y de esto podemos hablar todos los medios de comunicación que nos están metiendo hasta por las orejas, por los ojos, por el gusto, por todos lados nos están metiendo en la doctrina transexual y homosexual y el aborto. Esto aplica para estas personas, pero también para aquellos que sabiendo que partidos políticos estaban a favor del aborto y votaron por ellos y todavía más tuvieron la descaradez de presentarlo en sus páginas de Facebook, que votaron por estos grupos, quizás no por esas razones, pero votaron por ellos, al fin de cuentas, también eso escandaliza. Porque se supone que un católico jamás y por ningún motivo debe de darle su voto a nadie que esté a favor de las cosas que están en contra de la doctrina de la Iglesia. Aborto, eutanasia, homosexualidad, pena de muerte, entre otros. Numeral 2287. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa e indirectamente ha favorecido. Es imposible que no venga el escándalo, pero hay de quien por quien vienen. Lucas 17:1. Palabra de la iglesia. Miren, mis hermanos, quiero dejar una sección para hablar de este tema de una manera, permítanme hablarlo como laico a laicos. Causar escándalo, hermanos, es algo que estamos viviendo dentro de la iglesia y es una realidad. Vemos sacerdotes como James Martin favoreciendo a los homosexuales y promoviéndoles esa vida. No busca la conversión de estas personas, sino que vivan una vida cristiana en ese estilo de vida sin cambiar. Vemos escándalos como el cardenal Fernández haciendo notas confusas, porque no es herética, pero sí es muy confusa. Vemos a los extremistas del otro lado satanizando al Papa Francisco, diciendo que creyendo en sedevacantismo, creyendo que el Papa Francisco tiene malas intenciones, que quiere destruir la iglesia, que es un progre, que es esto, que es lo otro. Entonces el escándalo se puede causar de muchas diferentes maneras. Tanto los que están agresivamente contra el Papa Francisco en todo lo que hace, como los que están incluso por omisión, dice, como los que no quieren decir nada por miedo porque es el Papa y cómo voy a hablar mal de él. Ese también es escándalo.
Nosotros los cristianos somos seres razonables. Cristo nos hizo a toda la humanidad, Dios Padre nos hizo razonables. Cristo nos invita a amarlo con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. O sea que con mi espíritu, o sea, mi sentido divino, o más bien que sea con toda mi experiencia divina, sea de Dios, que sea con todos mis sentimientos humanos, porque el corazón, y que sea con todo mi razonamiento, porque es con la mente. Entonces, en este punto que nos estamos escandalizando tanto dentro de la iglesia, primero que nada, y esto lo voy a poner entre paréntesis porque es 100% personal, yo creo que este es el comienzo de un gran tiempo de oscuridad en la iglesia. Nos vienen tiempos difíciles. Y si no formamos nuestro conocimiento con este tipo de cosas, perderemos la esperanza. Porque estos escándalos cada vez están más grandes. Ahora, con esto les digo que se acabó la iglesia para nada. Con esto les digo que el Papa Francisco es un anticristo. No, no lo es. El Papa Francisco jamás ha dicho una herejía. Pero sí ha dado motivos de escándalo en muchas de sus respuestas. Por ignorancia, por miedo a ofender, porque tiene una idea muy distinta de la misericordia según la doctrina, comparado a la doctrina de la Iglesia Católica, por buena intención para tratar de que la gente, que eso es lo que yo quiero creer sinceramente. Yo creo que el Papa busca desesperadamente reunir a sus hijos dentro de la iglesia. Y a veces dentro de ese amor, como todo padre, toda madre que ama a sus hijos, de alguna manera acepta todo con tal de que sus hijos regresen a casa, se sientan amados. Y acepta en el sentido de que les dice, vénganse, no se preocupen, porque él tiene la esperanza que después de que ya estando dentro de la iglesia hay un cambio. Yo quiero creer que esto es la intención del Papa Francisco. No la comparto con él, pero quiero creer que esto sea. Segundo, si lo comparto o no, pues no importa. El que tiene la autoridad, el que tiene la promesa de Jesucristo que va a apacentar es a él, no a mí. Entonces, en realidad no importa si yo estoy o no estoy de acuerdo. Lo que importa es que oremos por él. Entonces, esto del escándalo va a pasar más y más. Ahora, no condenemos a todos ellos, no sabemos sus intenciones. Porque seguramente tú y yo, al menos yo sé que yo sí lo he hecho, escandalizado a demasiada gente, más de la que yo quisiera. Estoy seguro que la mayoría de ustedes también de una manera u otra. Entonces todos hemos pecado según en la proporción que estamos. Obviamente ellos tienen un alcance mucho más grande que el de nosotros, especialmente el Papa infinitamente más grande. Entonces pues se escandalizan más, ¿no? Pero en realidad nosotros también. Ahora, con los líderes políticos, ¿cómo está escandalizando Biden diciendo que es un buen católico? Y sin embargo, miren como dice el numeral otra vez, el que usa los poderes de que dispone en condiciones en condición que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan los escándalos, pero hay de quien vienen. Y Biden hace esto, arrastra a los otros a hacer el mal cada que les abre las puertas en leyes para que puedan facilitar los abortos, cada que promueve eventos, el más grande de la historia que ha habido de homosexuales en la Casa Blanca, y los apoya y les da su bendición, por decirlo así. Todo eso genera escándalo. Pero también el Trump genera escándalo. Es muy bocón, muy explosivo, es un sinvergüenza, tiene todos los pecados que ustedes quieran. Es mujeriego, es vulgar, es lujurioso. Todo indica que ha faltado el respeto a demasiadas mujeres. Todo lo que ustedes quieran. Pero hay una gran diferencia. Donald Trump es un pecador empedernido, quizás. No sabemos todo su corazón, pero digamos por los frutos se ve. Pero son pecados personales. Joe Biden arrastra a otros a hacer el pecado. Les facilita
todos los medios para hacer pecados. Y hay del que los cause, hay del que los cause, dicen las Escrituras. Entonces, mis hermanos, busquemos la manera de no escandalizar. Que Dios nos bendiga a ser buenos ejemplos, a ser personas de no escándalo, pero tampoco de escandalizarnos cuando veamos cosas dentro de la iglesia, cuando veamos que están pasando todos estos escándalos. Nosotros seamos fieles a la doctrina, no a un papa en particular, al papado entero, no a un sacerdote aquí o allá, a la doctrina. Nosotros somos fieles a la doctrina, no a los líderes. Somos fieles a la iglesia, no a los líderes. Los respetamos y decimos lo que Jesucristo haga en todo lo que les dicen, pero no los imiten. Nosotros tenemos que estar viendo todo lo que está pasando y discernirlo con la doctrina de la iglesia. Y si lo que están diciendo, así sea su santidad el Papa Francisco, si lo que él dice está conforme a la doctrina de la iglesia, amén. Y sigámoslo y obedezcamos. Pero si lo que él está diciendo no está conforme a la doctrina de la iglesia, o sea él, o sea el cardenal Fernández, o sea quien sea, mi párroco de mi comunidad, si lo que él dice no está conforme a la doctrina de la iglesia, no tenemos que obedecer. Porque siempre habrá lobos vestidos de oveja, siempre habrá quien cause escándalos, siempre habrá quien nos desvíe. Siempre los va a haber y siempre los ha habido. Esto no es el fin de la iglesia, no pierdan la esperanza. Esto simplemente es una etapa más. Y dentro de estas etapas difíciles brotan santos a izquierda y derecha. Dios nos conceda santos que los necesitamos en estos tiempos. Oremos por la santidad de aquellos que están por brotar. Mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Primero continuaremos mañana con el respeto de la salud, que me va a doler mucho porque yo no cuido mi salud. Bendiciones, un fuerte abrazo y la paz del Señor.